Y en nuestro espacio de entrevista de hoy día nos acompaña la Seremi de Gobierno, Verónica López Videla. ¿Cómo estás, Seremi? Hola, Natalia, muy bien. Feliz de estar acá en Pucón. Qué rico, sí, qué rico que puedas Siempre estar es un hoy día. privilegio poder venir por acá. Muchas gracias. Verónica, cuéntanos, hoy día vamos a conversar de varios temas, van quedando poquitos meses de gobierno también, y por supuesto es hora de balance. Sí, por cierto, es hora de balance. Para nosotros, te diría yo que poniéndolo precisamente en una balanza, creemos que estamos marcando en números azules, hemos cumplido gran parte de los compromisos que asumió el presidente Gabriel Boric cuando llega al gobierno. Por cierto que no hay que ser autocomplacientes, todavía queda mucho por avanzar, esperamos trabajar porque es el mandato y nuestra convicción hasta el último día de gobierno por lograr cumplir todo aquello, y si falta algo, bueno, esperar también que él o la próxima presidenta pueda seguir en esa senda de transformaciones para nuestro país. Así es, uno de los últimos anuncios fue el pase cultural. Así es una muy buena noticia, creo yo, y queremos hacerle un llamado porque según nuestro registro hay más de 600 personas de la comuna de Pucón que aplican con los requisitos para poder activar este pase cultural. ¿En qué consiste? Consiste en que se le van a depositar 50.000 pesos en una especie de bolsillo electrónico. No sé si recuerdas cuando nosotros llegamos al gobierno, la inflación estaba muy alta, la fuimos controlando con el tiempo, y en ese entonces también se transfirieron aportes a las familias para la compra de alimentos, y alimentos frescos y alimentos no perecibles. Ahora va a ser esa misma modalidad, y están llamados a acceder a este pase cultural todas aquellas personas que cumplan 18 años durante este año 2025. Perfecto. O sea, que cumplan 18 años, pero que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población según su registro social de hogares. Okay. Y también todas aquellas personas que durante el 2025 cumplan 65 años y que reciban la pensión garantizada universal. Por cierto que uno quisiera que los beneficios fueran para todos, pero sobre todo el acceso a la cultura. Entendemos que los recursos son limitados, y las brechas que existen siempre, sobre todo en el acceso a la cultura, tiene que ver con quienes tienen menos recursos. Así es que esperamos que con estos 50.000 pesos, quienes cumplen 18 y cumplen los requisitos, y quienes cumplen 65 años, puedan comprar un libro, ir a ver un espectáculo de teatro, o ir al cine, o bueno, acceder a algún espectáculo artístico o cultural, que por cierto nos hace también al espíritu, y también creemos que con esto también se hace un poco de justicia social en el ámbito de la cultura. ¿Esos 50.000 pesos son anuales? Por una única vez. Por una única vez. Por una única vez. Esperamos que sea una política que después se mantenga, y que el próximo año quienes cumplan 18 y 65 durante el año puedan postular nuevamente. Puedan tener estos 50.000 pesos. Pero por ahora es por una única vez. El presidente lo anunció en su cuenta pública del 1 de junio, y como te digo, las barreras económicas, sobre todo para el ámbito de la cultura, siempre son más altas porque generalmente tenemos otras prioridades. Cuando son pocos los recursos, tenemos otras prioridades, otras urgencias, pero es importante también poder nutrirnos, en este caso de arte y de cultura, así es que los invitamos a que ingresen. ¿Cómo van a saber? Siempre a chilecultura.gov.cl. chilecultura.gov.cl. Como ya te dije, a los que cumplen 18 y a los que cumplen 65. Y en Pucón entonces son cerca de 600 personas las que aplican con estas condiciones para poder acceder. Según nuestro registro, en la comuna de Pucón, las personas que van a cumplir 18 años este 2025 y que pertenecen al 40% son 332 jóvenes. Y aquellos que cumplen 65 años son 299. Claro. O sea, tenemos 630 personas que aplican para obtener este beneficio, y los invitamos que no lo pierdan a chilecultura.gov.cl. Súper bien. Verónica, pero el tema de la educación también es un tema muy importante y prioritario, y hay una política de gobierno que tiene que ver con estas becas TIC que están destinadas a los estudiantes de séptimo básico, que ya es una tradición, que ya las personas y las familias lo están esperando. ¿Cómo va eso este año? Sí, bueno, muy bien, también es una muy buena noticia porque
Ayer estuve participando en la comuna de Teodoro Schmidt, hoy día estaban en Tolten y van a recorrer la JUNAEB, quien es responsable de la distribución de estos computadores. Estas becas TIC consiste en la entrega de un notebook para los alumnos de 7º año básico. Para todos. Para todos los que están en la educación pública, Perfecto. en colegios públicos que sabemos que ahora son administrados por los municipios o por los servicios locales, algunos, o para aquellos alumnos que están en la educación particular subvencionada, pero que pertenecen al 40% más vulnerable. Ellos también pueden acceder a este computador y, como tú bien dices, es una política pública que nació hace unos 15 años ya, nació con el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. De hecho, que bueno, también detectaron en ese entonces que era una herramienta importante. Todos sabemos hoy día que la tecnología avanza, pero rapidísimo, a pasos agigantados, y nosotros además como gobierno compartimos esa convicción que es justo, digamos, de toda justicia que niños de la educación pública o aquellos niños de los segmentos más vulnerables puedan acceder a esta herramienta que les abre un mundo y que no sean solo aquellos que tienen la oportunidad de adquirirlo, de comprarlo. Exacto. Quienes tengan esta oportunidad, porque las brechas de desigualdad aumentan muchísimo más. O sea, hoy día sin un computador en realidad es es como sin un teléfono. Exacto. ¿Ya? Es muy difícil la subsistencia sin estos aparatos. Claro. Así es que estamos muy felices de esta política pública que se ha mantenido. Al principio era con requisitos, los niños tenían que tener ciertas notas, ¿cierto? Había que ganárselo. Exacto, pero hoy día la oportunidad es para todas las niñas y los niños de la educación pública y para aquellos de la educación subvencionada, pero que sean de los segmentos más vulnerables. Así que yo creo que vamos a estar visitando Pucón dentro del mes de agosto, y acá son, creo que tú anotaste incluso, 239 estudiantes. 239 estudiantes. En la región son 8.022. Sí. Para ser exacto, 8.022 estudiantes. Y ya van a tener durante su segundo semestre este computador para sus labores escolares. Exactamente, van a tener para su segundo semestre y para el próximo año. Aquí, claro, y esperamos que lo cuiden, que lo mantengan. Ayer decía el director de la JUNAEB, pueden jugar también un ratito, si los niños pueden tener ese tiempo, pero ojalá que la mayor parte lo dediquen también al estudio, a conocer, a leer. No es por la experiencia que uno mismo tiene, un notebook a uno le dura una buena cantidad de tiempo operativo, entonces los va a acompañar buena parte de su vida escolar. Por supuesto que sí, así que felices de poder entregar ese beneficio a más de 8.000 niñas y niños de nuestra región, que lo reciben con mucho cariño y los papás acompañan. Es una ceremonia muy bonita y muy emocionante también, diría yo, porque la verdad es que, claro, cuando uno escucha detractores del Estado, ¿cierto? Y tú ves lo que significa ese apoyo para la familia, o la emoción que en el fondo uno siente alrededor. Muy bonito, porque ahí está el Estado también, tendiendo una mano, acogiendo. No, a veces ese computador se transforma en el computador de la familia también, no solamente del niño en su actividad absolutamente, y hoy día hay muchos trámites que se hacen online y finalmente un poco haciendo carne lo que nosotros hemos dicho desde el primer momento, que el destino de nuestro país, de nuestros jóvenes, de nuestras niñas, niños, no debería estar supeditado a cuánta plata tenga tu familia, a la comuna donde naciste, al apellido que tengas, al color que tengas, porque los talentos se distribuyen aleatoriamente y en todas partes hay talentos que tienen que florecer. Así es. Verónica, conversábamos también antes de entrar a la entrevista de el logro que se concretó con la distribución del royalty minero en las comunas de Chile. Sí. Y en ese sentido, Pucón no ha estado exento de esa distribución. Si bien Pucón es una comuna que, por tener la posibilidad de contar con un casino, tiene a lo mejor un poco más de ingresos, también ha sido un beneficio importante. Sí, Pucón efectivamente es una comuna que tiene posibilidad de generarse ingresos por casinos, por patentes. Sabemos que hay muchas patentes y muchos restaurantes, bueno, porque Pucón es una ciudad muy turística, así eso no es ningún secreto. Sin embargo, y aún así, estos 370 millones y fracción
que le van a llegar gracias a la ley del royalty minero que fue promulgada, fue impulsada por el gobierno del presidente Boric y promulgada también en este periodo, van a ser muy importantes porque es un monto que además se establece para los próximos 9 años. Todos los años le va a llegar una cantidad similar, probablemente se va a ir incrementando, un poquitito se va a ir ajustando con un reajuste, y es de libre disposición. Ahí el Consejo Municipal también adquiere una relevancia bastante importante para poder proponer y ojalá consensuar, apoyar al alcalde en esta toma de decisiones, y creemos que es una ley que le va a cambiar la vida a muchas comunas, a comunas que probablemente lo requieren mucho más que Pucón. Estábamos recién en Curarrehue, y Curarrehue recibe incluso un poco más que Pucón, porque ahí se cruzan variables como la vulnerabilidad de la población, etcétera. Entonces imagínate una comuna que recibe del Fondo Común Municipal 3.000 millones de pesos, que es gran parte de todo su presupuesto anual, que recibe aparte todos los años 380 millones. Es un recurso extraordinario, claro. Muchos recursos, entonces son más de 300 las comunas en el país, en nuestra región son 31 comunas, solo Temuco no recibe. Y es importante, yo creo, que transmitir aquello que cuando las personas muchas veces ven estas discusiones, por televisión principalmente, y como son los tiempos acotados, nunca se entiende mucho de qué se trata, qué es esto del royalty, ¿no? Dice, ¿qué me importa a mí lo que está pasando con la minería? Y lo ven tan lejano, si esto al final es un impuesto a la gran minería, la industria minera además está ahí tal cual, porque recordemos que los detractores decían que casi que la industria de la minería se iba a ir, iba a abandonar el país. No pasó nada, todos siguen trabajando, la minería sigue generando recursos para la industria, pero hoy día además entendemos mejor eso de que la minería es el sueldo de Chile, porque hoy día realmente se busca un mecanismo para distribuirlo a todo el país. Se distribuye también a los gobiernos regionales, hay otros recursos. Ahora se va a distribuir, a propósito de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, a los municipios. Donde estuvo usted también ahí. Donde estuve, yo también. Sí. Entonces se van a distribuir una cantidad importante de millones de dólares. Va a haber un fondo nacional también a cuenta de este royalty minero para potenciar, ¿no es cierto?, las capacidades de los municipios en materia de seguridad. Entonces va a tener un tremendo impacto, encuentro yo. O sea, va a llegar a los municipios así, pero a través de seguridad, a los gobiernos regionales, y otra forma de distribuirla. ¿Le da sentido a la discusión de los ingresos de la minería? Le da, nosotros creemos al menos que le da mucho sentido, y hoy día entendemos mucho mejor eso de que todos, Chile es un país minero. Hoy día vemos o vamos a ver quizás en el mejoramiento de una plaza, de una calle, en el apoyo a un club deportivo, ¿no? Que tal vez ni siquiera lo vamos a saber, claro. No lo vamos a saber, pero sí entendemos hoy día que esa plata se está distribuyendo con otro sentido, y se está distribuyendo además en todos los territorios. Verónica, y sobre el plan de emergencia habitacional, ¿cómo ha estado el cumplimiento de esa meta en nuestra región? Mira, en nuestra región se ha portado extraordinario. Sí, lo conversábamos con el Seremi de Vivienda hace unos días, Patricio Escobar. Nuestra región, no recuerdo si fue la tercera región o cuarta región en cumplir la meta. Ya la cumplimos así, pero ya el año pasado. Impecable. Sí. El presidente Boric se pone una meta altísima, que son 260.000 viviendas, porque entendemos que, tal como se llama el plan, es la emergencia habitacional para muchísimas familias, para miles de familias. Y estas 260.000 viviendas al término de su mandato. Y la verdad es que nosotros creemos que si vamos a llegar a esas 260.000, la región tenía un compromiso de 13.533 viviendas. Y aquí sumamos las viviendas sociales, los sectores urbanos, pero también los programas de habitabilidad rural. Que se construye una vivienda aquí, otra en el campo pero que también en una región que tiene mucha ruralidad, en realidad que va sumando mucho. De esas 13.533 viviendas que se cumplieron en diciembre del año pasado, la meta, esperamos llegar a casi las 20.000 viviendas. Y eso se superó bastante la meta. Casi en un 40% regional. Se va a superar la meta regional. Hay comunas donde ya se entregaron, están a punto de entregarse, se están construyendo tantas viviendas que representan como un 300% sobre su meta. En algunas regiones esto es capaz de hacer y en otras regiones no es capaz de lograrse esa
esa meta? ¿Es ineficiencia de los equipos? ¿Pasa algo más? No, mira, la verdad es que, bueno, técnicamente ahí me costaría dar una respuesta, pero yo diría que, por ejemplo, en el caso de Pucón es difícil. Y ahí hay una explicación que yo creo que tú también te la sabes, que el metro cuadrado de terreno en esta comuna es muy, muy caro. Es muy, muy caro. Entonces, lo que estamos esperando también y lo que ha hecho este gobierno es tomar terrenos fiscales en otras partes del país, terrenos, por ejemplo, del ejército, donde se ha podido construir proyectos de viviendas sociales, pero en Pucón no da el caso. Hay una familia, sin embargo, no recuerdo en este momento el nombre de aquella familia que vendió muy a precio de mercado una cantidad de hectáreas. Salinas. Una familia que son una cantidad de hectáreas donde se van a poder construir. Exacto. Eso no significa que con aquello, con esa construcción de esa cantidad de vivienda, se solucione el déficit habitacional. Entonces, hay comunas que yo creo que por su particularidad vamos a tener que ir viendo cuál va a ser la fórmula para poder adquirir los terrenos, porque están muy por sobre, en algunos casos, los precios de mercado incluso. Los precios de mercado. Pero particularmente Pucón yo diría que es el metro cuadrado más caro de toda la región. De toda la región, claro. Sí, entonces es un desafío porque también hay familias que tienen emergencia habitacional aquí. Exacto. Sí. Verónica, dime. Y de las cosas pendientes que tiene el gobierno, de las cosas que comprometió el gobierno y ya nos quedan poquitos meses, por ejemplo, el financiamiento de la deuda educacional, el famoso CAE. Sí, mira, yo de las cosas pendientes, y si me permite así en un minuto, me gustaría primero así como enumerar algunas de lo que sí se cumplió. De lo que sí se cumplió. Sí se cumplió un aumento histórico en el sueldo mínimo. Llegamos al gobierno con 340.000 pesos de sueldo mínimo y ya está en 530.000. Si uno revisa, porque eso no es cosa de revisar hacia atrás, ir viendo los diferentes gobiernos, cuánto aumentaban en periodos, hubo gobiernos que en periodos de 4 años completos aumentaron 48.000 pesos, 52.000 pesos en periodos completos de gobierno. Este gobierno va a haber llegado casi a los 200.000 pesos. Es cierto, la vida está más cara, el costo de la vida está más cara, por eso también hay una discusión de país. Si pasamos ahora a hablar del sueldo mínimo, transitamos a esto de cuánto necesitamos para vivir y que nos alcanza para dar vuelta al mes. Ya que, bueno, eso ya va a ser discusión de los que vengan, pero el sueldo mínimo, la ley TEA, el pago efectivo de pensiones de alimentos, que ha sido una tremenda herramienta que ha apoyado a miles de madres, se ha recolectado, Natalia, en pago de pensiones de progenitores que antes había que salir a buscarlo por las direcciones que daban. Hoy día el Estado se hace cargo. Hoy día el Estado se hace cargo y se ha recuperado o se ha pagado a los hijos y a las hijas el equivalente a 52 teletones. O sea, 52 teletones, cuando uno habla de una teletón, no sé, son 46.000 millones, 50.000 millones de pesos, una teletón que moviliza todo un país. Bueno, más de 2 billones de pesos, que eso es una cantidad que uno no logra ni imaginarse. Por eso uno dice, sí, hasta ahora es el equivalente a 52 teletones lo que nos ha permitido esa ley, no para las mamás, sino que para las hijas y para los niños y para nuestras niñas. ¿Ya? Bueno, tenemos la reforma de las pensiones, que tanto costó y que tanto se porfió, y el presidente, este gobierno de los jóvenes, hizo cargo de un tema de los adultos y de los adultos mayores, de quienes ya se están en retirada, y cómo encontrar la mejor fórmula. Costó, quizás no es la reforma perfecta, pero lo cierto es que le sube la pensión entre un 15 y un 35% a nuestros jubilados a contar de septiembre. La pensión garantizada universal. O sea, mira, muchos de estos logros, y yo tengo que decirlo, muchos de estos logros tuvieron harta resistencia, pero se logró dialogar, se lograron los acuerdos políticos. En la mayoría de ellos hubo un solo sector que se mantuvo al margen, ya no sé si decirlo, pero hubo un sector que se mantuvo al margen, y el resto de la UDI hacia acá, todos estuvieron de acuerdo, porque entendieron también que así tenemos que ir avanzando como país. Así van progresando también las sociedades, con una cuota más de justicia. Dicho eso, efectivamente no podemos ser autocomplacientes. La deuda histórica de los profesores, por ejemplo. Claro. Eso también. Era un tema que siempre estaba pendiente. 43 años pendiente. Y los profesores, al final, yo conversaba con varios profesores, decía, mira,
sí, nos importa el monto, pero lo que queríamos era que Se el Estado reconociera. nos reconociera el valor, lo que hemos entregado al país. Exacto. Y eso lo hizo el gobierno del presidente Boric. Nos quedan cosas por hacer. El proyecto de ley o la ley de Finalcae o el financiamiento de la educación superior, el FES, Exacto. ya, porque hay tantos jóvenes y familias que hasta el día de hoy, bueno, tenemos aquí cerca ejemplos que han pedido, por ejemplo, un crédito de 2 millones y hoy día la deuda está en 13 millones de pesos. Y me lo han contado así, o sea, uno pensaba que lo iba a pagar en 2 años, Y estar ha sido listo, imposible. pero va creciendo la deuda, va creciendo, entonces hay que buscar otras fórmulas que les permiten un poco tomar algo de aire a la familia y que también impulsa a nuestros jóvenes a querer dar ese paso hacia la educación Y que no sea una superior y que no carga sea para una la familia carga que para estudie, toda la vida. claro. Eso yo creo que uno de los grandes desafíos. Bueno, también nos ¿Qué queda cree que se logra de aquí a diciembre, enero? No. Bueno, yo creo que hemos logrado casi lo que nadie pensaba que se podía lograr en el Congreso. Sí, es así verdad. que yo no descartaría Ya, que no se logre. Quedan pocos meses, pero pocos bueno, meses. hay que ponerle el acelerador, hay que conversar mucho. Buscar Va los a acuerdos. tener que dialogar hoy día, probablemente como en su momento lo hizo la ministra del Trabajo, hoy día va a ser el ministro de Educación al que le toque buscar los acuerdos y buscar esas mayorías para, como dices tú, alivianarle la carga a tantas familias que legítimamente quieren que sus hijos quieren también, porque la educación, sabemos, es una llave de movilidad social y tienen todo el derecho de poder acceder sin estar años muy endeudados. Eso nos falta, hay que ahí ajustar la sala cuna universal, el levantamiento del secreto bancario, que hoy día también lo vemos en materia de seguridad pública, crimen organizado y la delincuencia, sabemos que ahí hay Hace cada vez vínculos más necesario. y es necesario conocer las trayectorias del dinero, porque aquí el narco, el crimen organizado, como escuchaba ayer, no viven de la droga, viven de la plata. Y eso hay que saber de dónde viene y hacia Y poder dónde seguirlo, va. claro. Y yo creo que la ciudadanía en general lo comparte, hay un sector de la oposición que se niega, pero en estos tiempos creo que hay que dar esas señales, ¿no es cierto?, de que estamos todos preocupados de transparentar, y porque además haciéndolo creo que también va a facilitar estas trayectorias y búsquedas de quienes le están haciendo daño, mucho daño a nuestro país. Siendo un país que yo diría que resalta en el Cono Sur, resalta en la región, lo conversamos hace poquitito, algunas veces cuesta aceptar y reconocer que efectivamente en muchas materias somos ejemplo, ¿ya? Incluso uno puede decir, incluso somos de los países con menos tasa de criminalidad, pero así Lo que pasa es que todo... estamos acostumbrados a vivir mejor. Claro, estábamos acostumbrados además a otros tipos de Son sí, delitos de que no criminalidad. aparecían antes en Entonces, Chile. Claro, por eso son es nuevos importante delitos. ahora reconociendo que existe el problema, porque hay que Hacerse hacerse cargo, cargo. claro. Nosotros como gobierno nos hemos hecho cargo de tal forma que creamos un ministerio nuevo de Exacto, seguridad, cuando este exacto. mismo sector que se opuso son los que hablan de seguridad todo el día, andan muy preocupados, pero se oponen al Ministerio Nuevo de Seguridad, el gobierno que más recursos le inyectaba a Carabineros de Chile. Si cuando llegamos al gobierno el 52% de los vehículos de Carabineros estaban fuera de servicio, en un taller mecánico, en los cuarteles, porque no funcionaban. Y reponer eso cuesta tiempo y cuesta sobre todo muchos recursos. Muchos recursos. Entonces, sí que nos hemos preocupado de la seguridad, pero todavía tenemos, bueno, se ha legislado en materia de seguridad como nunca, más de 60 leyes en materia de seguridad, que el robo de madera, que usurpaciones, elusión, evasión de impuestos, etcétera, etcétera, pero necesitamos seguir persistiendo en aquello para que, como dices tú, volvamos, ¿no es cierto?, a vivir como antaño. Quizás nunca va a ser, No, vamos pero evolucionando son también, cosas que van evolucionando vamos y que evolucionando tenemos que hacerle todos, frente sí. nomás, Hay que claro. hacerle frente, hacerse cargo e intentar de mantener esto a raya. Perfecto. ¿Alguna otra deuda pendiente que quede en estos poquitos meses de gobierno? Mira, no, deudas pendientes no, yo creo que nosotros al menos como gobierno acá en la región
que es una idea que compartimos como gabinete. Vamos a seguir comprometidos con la misma convicción que lo hemos hecho durante todo este tiempo, cada uno en lo suyo, en lo que a cada cual le corresponde. En mi caso, transmitiendo, conversando con la ciudadanía, con los medios que nos han abierto todos estos años las puertas, contando cómo vamos avanzando, cuando se nos pone en complico, porque también hay que, si es así, esto de la política es también, también es dinámico, hay que acercarse, no sacamos nada con atrincherarnos en nuestras posiciones, porque al final pierde la ciudadanía o pierde la gente, y eso es lo que yo creo que ha sido uno de los grandes sellos del gobierno del presidente, tener esa capacidad. Cuando muchos creían que no iba a ser así, tener esa capacidad de acercamiento, de conversar, de dialogar, de hacer, pese a nuestras diferencias, por cierto, que tenemos diferencias en ver la sociedad o en ver el futuro de nuestro país. Todos probablemente queremos lo mejor, pero nosotros creemos que lo mejor es con derechos, es con justicia social, es con la gente, es con las pymes, por ejemplo, es con la creación de empleo, y no es solamente una cifra de la economía que nos ponga acá arriba, sino que tenemos que saber bajar eso a lo más cotidiano, a lo más doméstico, y eso creo que hemos hecho. Hemos andado mucho en la calle desde siempre, no solamente desde este gobierno, y eso nos permite también tener esa cuota de realidad y entender que las personas necesitan vivir mejor, pero ese vivir mejor lo necesitamos impulsar, ¿no es cierto?, desde estos espacios del Congreso, desde el Ejecutivo, y necesitamos también esos derechos, saber que tenemos esos derechos, que no los podemos arriesgar, porque cuesta mucho ganar los derechos para después arriesgarlos, retroceder y perderlos. Verónica, y en ese sentido, la Araucanía siempre es en los debates presidenciales y todo es como tema obligado para los candidatos. ¿Cuál es la evaluación del gobierno de la Comisión por la Paz y el Entendimiento? Es que, a ver, el gobierno es quien dice, el presidente es quien dice vamos a generar esta comisión, porque es una comisión que pretende sentar las bases, los cimientos. Si pensemos aquí que estamos construyendo algo, sentar los cimientos o estas bases de cómo vamos a ir superando un problema que es histórico, que tiene raíces políticas profundas, porque probablemente el Estado nunca se instaló bien en esta zona, y eso ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Se conforma esta comisión con sus comisionados, además con un acuerdo transversal de todos los partidos políticos, pero de todos los sectores políticos, y confluyen ahí muchas miradas. Y en este informe también se abordan varios temas. Probablemente el tema que más va a llamar la atención, o donde van a estar todos los ojos puestos, es en aquel capítulo de tierra, que ahora va a realizar una consulta indígena al respecto. Entonces, esto está en proceso todavía, es difícil como hacer una evaluación. Sin embargo, creo que tomar la decisión y decir, mira, enfrentemos este tema, pero enfrentémoslo entre todos. No vamos a hacer una comisión del gobierno, no es nuestra mirada, sino que aquí incorporemos todas las miradas para ver cómo vamos avanzando, y ahí veremos el tema de cómo se van cuáles van a ser las fórmulas para también, de alguna manera, compensar o restituir en los casos también que corresponda, o indemnizar, que son términos que están, ¿no es cierto?, en este informe, porque si seguimos con la política pública y con el ritmo que hoy día tiene, ya lo han dicho los expertos, nos demoraríamos 165 años en poder adquirir esas tierras que hoy día están con carpetas de aplicabilidad. Entonces, tenemos que ir buscando esas otras fórmulas, pero eso lo tenemos que hacer entre todos. Yo diría que, claro, si hacemos así como una evaluación intermedia, yo creo que hasta ahora ha sido una buena evaluación, tuvo una buena participación toda esta primera etapa. Y ahora esperamos también que la consulta pública legitime también todo este trabajo que se hizo hacia atrás, y que una vez legitimada se pueda empezar a aplicar, porque además esto tiene que ser un desafío de Estado. O sea, no se trata de que un gobierno haya tenido la iniciativa de hacer esto, que haya sido tan transversal, para que después se deje ahí guardado. La idea es
tomarlo y que el gobierno que venga y el que venga siga aplicándolo. Eso esperamos. Así es, gracias Verónica. Bueno, se nos hizo corto el tiempo, podríamos estar conversando todo el día aquí nosotros. Es verdad. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias, y por Natalia. supuesto, gracias a ustedes por su fiel compañía. Nosotros nos reencontramos mañana a la hora de las noticias.